Saludo a esta hora de la mañana a la socióloga Natalia Torres. Buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación, socióloga. Buenos días, Segundo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo en la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca. No soy socióloga, estoy muy cercana a temas sociales, soy economista, pero la vida me ha llevado a estudiar el ámbito de lo económico, pero desde una perspectiva social. Social, socióloga. Muy bien, entonces, rectificado y aclarado justamente esto, vamos a tocar un poquito lo que significa hoy por hoy la campaña electoral. ¿Qué lectura le da usted a esta campaña electoral en la provincia de La Suay, específicamente aterrizando en territorio? Bueno, yo creo que hay que mirar primero cuáles son las necesidades que tiene Azuay y Cuenca en particular, ¿no? Y yo creo que los temas fundamentales y más sentidos en la población es cómo mejorar el aspecto de la seguridad, el tema de la reactivación económica, la generación de empleo, cómo reducir las brechas sociales que están presentes en la provincia, generando un alto índice de empobrecimiento en las familias azuayas y también cuencanas. Creo que el tema también de la preocupación frente a la degradación ambiental por la presencia de actividades mineras en fuentes de agua son uno de los aspectos principales que están presentes en el colectivo, ¿no? En la ciudadanía, en la provincia de La Azuay. Muy bien, en base a estas aristas se debe de trabajar en planes de gobierno y justamente voy a tocar dos encuestas, una de Market, que publica Market y otra publica justamente... otra de las encuestas que tengo a mi mano es de Sedatos, ¿no? Y mire, lo que usted nos acaba de decir justamente tiene razón. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el país, no? Y ahí estamos hablando del tema de la seguridad. En primer lugar, estamos hablando del tema de salud, estamos hablando del tema de educación y todo esto. Mientras tanto, esta otra encuesta que la tengo aquí dice que los principales problemas que tiene el país se basa en la delincuencia y la inseguridad y la violencia, la falta de empleo y desempleo, la economía del país, la pobreza, los precios altos y muchas deudas que tienen los ecuatorianos. Estas dos encuestas nos van a servir de insumo justamente para realizar estos análisis. Ahora, ¿cómo no caer en la mentira, en la demagogia de aquellos candidatos que hoy por hoy están formulando mensajes de acuerdo a las necesidades que tiene el ciudadano? Porque esto es maquiavelismo puro. No le importa decir lo que sea, total de ser alcalde o total de ser prefecto o presidente de la junta parroquial o concejales o consejeros. Cuando revisamos las propuestas de campaña y la estrategia de campaña que no ha comenzado desde la fecha oficial que establece el Consejo Nacional Electoral, sino ha iniciado mucho antes, ¿no? En las redes sociales y vemos que principalmente la estrategia se ha volcado en ganar empatía con los extractos de la población joven, que es uno de los extractos que más representativos en cuanto al voto. Entonces lo que hemos visto es básicamente una política de TikTok, ¿no? Una política basada en trends, en tendencias, en bailes, en regalos, pero muy distante de las necesidades de la población. No ha sido claro estas estrategias en enfatizar cómo se van a resolver los problemas que están inmersos en la provincia y en el cantón. Quizás uno de los espacios o los espacios importantes para ir acercándonos un poco más a las propuestas ha sido los debates que se han generado, uno desde el Consejo Nacional Electoral y otro desde la Universidad de Cuenca, que de alguna manera nos dan pistas de cuál es la realidad de cada uno de los y las candidatas y cómo sus propuestas se pueden materializar en el tema de la resolución de los problemas sociales. Estos dos debates, bueno, el formato le da para aquello, ¿no? Porque sí dice mucho, la ciudadanía espera debates en sí, no exposiciones quizás del plan del trabajo, no en qué lo van a hacer y que cuando se pregunten qué termina diciendo que este es el plan de trabajo, ¿no? Pero el cómo lo van a hacer, cómo lo van a llegar, pues eso le terminan esquivando. Entonces,
En la Universidad de Cuenca se hizo un conversatorio únicamente, ¿no? En el Consejo Nacional Electoral se planteaba el título de debate, pero el formato que se marca el Consejo Nacional Electoral, los temas que no se asientan a una realidad propia de los ciudadanos, distan mucho de lo que están señalando los planes de trabajo. Usted señaló algo muy importante, que también le cae tener una campaña de ridículos candidatos con los TikToks que hoy en día los están apoyando esta red social. Y efectivamente, la red social del TikTok, estamos hablando por una cantidad de 7 millones de usuarios que hay en el país, cuentas activas. De acuerdo a Mentino, que es una firma digital que tiene una muy buena aceptación, mientras que en Facebook estamos hablando de 13 millones de usuarios. En Instagram estamos hablando de 6 a 5 y en Twitter estamos hablando de 2 a 3 millones de usuarios activos. Ahora, ¿qué también le hace estas campañas del baile ridículo que tienen algunos politiqueros de la provincia de La Suay? Yo creo que es una pena, ¿no? Porque se va de alguna manera generando un imaginario en la juventud que el mejor o la mejor candidata es aquella que más sintonía y más cercana a las tendencias de la juventud está en cada uno de estas personas. Sin embargo, se va despolitizando la ciudad, la provincia, ¿no? Despolitizando en el sentido de que no se les va incorporando a la juventud en pensar, ¿no? y en integrarles también como una parte activa del cambio en la sociedad. Pero entonces, ¿puede esto incidir en el voto, Natalia? Porque, por ejemplo, yo he visto lo más ridículo que es Paul Carrasco Carpio, ¿no? Que está generando una serie de payasadas, de cosas que terminan en la ridiculez, valga la redundancia, del candidato Carrasco. ¿Puede incidir esto? ¿Puede influir? ¿O hasta qué punto influye esto en los jóvenes, de hecho? Yo creo que sería importante regresar a las elecciones presidenciales y de alguna manera se minimizó el efecto que pueden tener las redes sociales en cuanto a la preferencia electoral y de alguna manera vemos que candidatos que no tenían como mucha visibilidad o que no tenían experiencia dentro del marco de la política, ¿no? Vemos que calaron en sectores importantes. ¿Haciendo el ridículo? Porque, por ejemplo, mire, aquí yo tengo los datos de el hoy candidato a la alcaldía, Paul Carrasco Carpio, ¿no? Él fue, justamente, a ver, en el año 2019 fue candidato a la alcaldía de Cuenca, ¿no? Sacó el 14.56% de la votación total. Después, como es tan osado Paul Carrasco, pues se lanzó a presidente de la República y ahí logró el 0.21% de aceptación popular, en donde efectivamente quedó en el último lugar. Lo sepultaron las elecciones presidenciales al señor Carrasco aquí en la provincia. Tener un candidato con un porcentaje de apoyo a nivel nacional ridículo, que puede ser el 0.21%, pues efectivamente dice mucho del nivel de políticos, pese a que ahí también se movía realizando ridiculeces. Estoy pensando en el ejemplo del candidato presidencial de Izquierda Democrática, Hervas, quien, como usted dice, hizo algunos ridículos en TikTok, disfrazarse de viuda, hacer algunas campañas de este tipo, ¿no? en TikTok, y vemos que alcanzó una votación importante en las elecciones. Cómo se manejó, por ejemplo, los últimos días la campaña alrededor del candidato en ese entonces y actual alcalde Pedro Palacios, ¿no? A través de redes sociales, de la difusión le pegó más al Facebook. Efectivamente. Sí, pero no terminaba siendo ridículos como hoy en día lo estoy viendo con Carrasco. Efectivamente, ¿no? Y la idea es que las redes sociales pueden de alguna manera llegar al voto grueso, al voto duro. Entonces, vemos ahí de alguna manera que
TikTok, las redes sociales son un espacio importante y los candidatos lo que están haciendo en la actualidad es llegar por esas plataformas de diferentes maneras, ¿no? De diferentes estrategias, pero sin embargo, como digo, no está presente las propuestas y cómo se va a materializar eso. Esto me lleva a pensar algo. Los jóvenes están buscando al más chistoso, al más ridículo, a quién están buscando en las redes sociales para que la utilización de redes sociales como TikTok, como Instagram, puedan incidir en materia de voto. Entonces, porque ahí no se presentan propuestas, ahí se presentan bailes, ahí se presentan cosas que están fuera del alcance de la competencia de las autoridades. Entonces me lleva a plantear esto: ¿qué es lo que están buscando los jóvenes? ¿Buscan un ridículo que los represente en la alcaldía o en la prefectura? ¿O buscan qué los jóvenes, Natalia? Yo pienso que el voto juvenil se lo toma ese momento, ¿no? De las elecciones o días antes, y creo que va dirigido principalmente a quien de alguna manera ha logrado representar, ¿no? En el contexto en la actualidad. Entonces no podría decir hacia dónde está o qué están buscando los jóvenes. Quizás ni siquiera hay interés en las elecciones, sino más bien ver quién se ha mantenido, digamos, en sintonía con las nuevas Pero tendencias. entonces están buscando al más chistoso, al más ridículo. Lo veo por ese lado. Si no saben por dónde están, entonces dice, muy bien, hemos conversado con jóvenes también y dice, este de aquí me parece gracioso, este es ridículo, este es chistoso, este es payaso, le dan, pero no el payaso en la forma de hacer el arte del payaso, sino el payaso, esta expresión más denostativa de aquellos candidatos politiqueros. Yo creería que hay limitados de estudios, ¿no? Que demuestran cuáles son las tendencias preferenciales de los jóvenes. Eso podríamos leerlo ya con los resultados electorales, pero mirando, por ejemplo, las elecciones seccionales anteriores, quizás la sintonía con el ecologismo, no sé, incorporar, por ejemplo, elementos de la diversidad, ¿no? De la inclusión en ámbitos de género. Entonces, todos estos temas de alguna manera inciden en el voto. Yo no sé si es que los bailes, si es que regalar cosas en la calle, hacer videos, puedan ser elementos constitutivos, pero sin embargo vemos que esa es la estrategia de campaña. ¿Cómo cala en ese sector? Tendríamos que analizarlo ya con... Muy bien, tienen más vistas en redes sociales, y eso hay que decirlo, porque a quién no le gusta ver un politiquero ridículo y payaso, ¿no? Entonces nos llama la atención porque, ¿por qué le digo esto? Porque es la única manera en donde se los ve en campaña como son verdaderamente, y caen en esta especie de ridiculez aquellos candidatos. Entonces ellos piensan de que teniendo más visualizaciones en TikTok, en Facebook, en Instagram, dice, muy bien, estas son las visualizaciones y estos son los votos que voy a tener. Desde su perspectiva, ¿se lo puede traducir las visualizaciones en votos? ¿Se lo puede traducir también las visualizaciones en apoyo que tienen los candidatos o no? Yo creo que las visualizaciones son útiles para darse a conocer, ¿no? Pero no necesariamente eso representa ya la aceptabilidad o el voto que puedan generar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la herramienta, por ejemplo, TikTok es muy utilizada por ser una herramienta que genera... de alguna manera visualización, ¿no? Que se puede viralizar cualquier video que se suba. Entonces esa es la característica principal de esta red, y yo creo que se está utilizando en ese sentido, ¿no? Para darse a conocer, pero como digo, no necesariamente representa ya el voto, la elección. Lo están entendiendo entonces mal aquellos candidatos, porque dice, muy bien, ya soy popular en TikTok, ya soy popular en Facebook, ya soy popular en YouTube. Y piensan que teniendo esta especie de vistas en las redes sociales ya tienen ganado la alcaldía, la prefectura, el gobierno parroquial y todo eso. Efectivamente, yo creo que revisando los datos de las elecciones anteriores vimos que básicamente candidatos que no estaban, por ejemplo, liderando las encuestas o que eran los más visibles, obtuvieron en este caso tanto la prefectura como la alcaldía. Entonces, de alguna manera vemos que no necesariamente ser más visible implica ya tener ganado
las elecciones. Esto también implica en el tema de la publicidad hoy por hoy despegada en diferentes sectores de la ciudad con esas pancartas inmensas, grandes, porque no si acaso vayamos a tener el fenómeno que se dio en el año 2019 en las elecciones seccionales, cuando por ejemplo ahí los medios de comunicación que son apéndices de los políticos, porque sí hay medios de comunicación y sí hay comunicadores, pues no son periodistas, que efectivamente patean siempre al lado donde han venido sirviendo como funcionarios públicos. Cuando los votan de la función pública ya van al micrófono. ¿Para qué? Para tener fuerza y después nuevamente tener un puestito en la administración pública en el caso de que lleguen los candidatos, aquellos comunicadores que están aplaudiendo a ellos. Entonces, me lleva a preguntar algo. ¿Esto también va a incidir en estas publicidades, en estas pancartas grandes, un derroche de recursos que vemos la ciudad de Cuenca con una serie de pancartas no amigable con el medio ambiente, porque termina siendo una fuente de contaminación visual y una fuente de contaminación en el concepto integral? Entonces, ¿esto ayuda o no? Porque miren, en el año 2019 lo ponían siempre a Carrasco y a Marcelo Cabrera, los dos, pero estos dos quedaron también a la cola y fue Pedro Palacios por un lado, fue Jefferson Pérez, y después fueron bajando efectivamente los dos candidatos que estaban encabezando la lista. ¿Esto cómo se lo puede entender? Cuando dice, ya tengo tanta publicidad, está incidiendo la publicidad, vemos por todos los lados publicidad, y efectivamente esto puede terminar incidiendo en la votación ¿o no? Bueno, la publicidad es propia, ¿no?, de esta época, de la época de campaña, pero yo creo que en realidad la incidencia de los votos tiene que ver mucho con las propuestas, con la capacidad de desenvolvimiento de él o la candidata en aspectos claves de la ciudad, de la provincia. Entonces yo creo que al haber mucha ambigüedad en cuanto a la propuesta, la publicidad puede estar presente, pero si no logra calar con las necesidades de la gente, muy difícil pueda tener ese respaldo. Entonces hay aspectos claves en la ciudadanía, en la provincia, como el tema de la seguridad, que muchas de las veces está ligado no solamente con el control de la seguridad como tal, sino también con los aspectos económicos, la falta de trabajo, la falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces todas esas situaciones hacen que la gente de alguna manera busque sintonía en los candidatos que les representen mediante unas propuestas claras. Aunque le estén mintiendo, porque por ejemplo yo veo que aquí uno de los candidatos, y es el señor Carrasco, que ha dicho que va a dar el transporte público a más de 40,000 estudiantes, cuando usted sabe que la próxima semana les tengo ofrecido un programa y una respuesta a este candidato que dicen que va a dar el transporte a los estudiantes universitarios. Y ya tengo una respuesta programada, así que la próxima semana le van a responder los sectores involucrados en esta materia. Pues es una propuesta populista, es una propuesta que va a terminar en una tomadura de pelo, porque esto incluye tener anualmente más de $5 millones, efectivamente. Entonces, claro, mire, a mí me gustaría subirme gratis al bus, pues, y a los estudiantes también. Usted, yo y muchos miles de personas hemos estudiado. A un estudiante que no se le cobre el bus, pues, es un alivio, pues, tener 30, 35 centavitos, 30 centavos, antes era 20, 25 centavos, 20 centavos, entonces era un alivio tener esto. Este tipo de campañas que son netamente emotivas, sentimentales, puede jugar a favor o en contra de estos candidatos. Yo creo que aquí juega un rol importante otros sectores, la academia, analistas políticos, que demuestren y que visibilicen también en la población cuáles son los ámbitos de la competencia y hasta dónde de alguna manera pueden estirar, ¿no?, los candidatos en cuanto a sus propuestas. Y obviamente en el momento actual vamos a tener diferentes tipos de propuestas que pueden ser llamativas a la población, pero sin embargo no están dentro del régimen de competencias que tiene tanto la prefectura como la alcaldía. En el caso del transporte sí lo tiene, pues planificar, regular y todo eso, el tema de el transporte, lo dice el 264 de la misma Constitución de la República. Entonces dice, muy bien,
Pero hay que entender que, por ejemplo, en el tema del transporte no le compete esto, no tiene la competencia integral, lo tiene la competencia en membrete, pero quien brinda servicio de transporte no es directamente el municipio, sino son empresas privadas que, claro, tienen concesiones con el Estado, que en este caso vendría a ser el gobierno autónomo descentralizado. A ver, ahí sí hay, pero lo que pasa es que no hay recursos. Aquí no se ha pagado, digamos, por mucho tiempo el 1 centavo de subsidio que tenían los señores de los transportistas, 1 centavo. Ahora no se diga pagarles la cantidad para 40,000 estudiantes ahí de los centavos que hoy en día vale un pasaje de transporte, Natalia. Claro, de alguna manera las propuestas van en ese sentido, ¿no? De captar la atención de la gente como beneficiarios directos, pero sin embargo, digamos, ahí se cae en el ámbito de la demagogia, porque si bien el tema del transporte, la movilidad en sí son competencias de los gobiernos locales, sin embargo, no hay una claridad en cuanto a la política integral, ¿no? Justamente lo que usted dice, la generación de recursos, la atención vial, porque puede que haya cómo movilizarse, pero unas carreteras que están bastante destrozadas, como usted mismo señala, ¿no? Cómo se va a financiar esos recursos. Entiendo que no, en realidad no conozco a profundidad de la propuesta en puntual que usted señala, pero hay que pensar también hacia qué sectores van dirigidos, ¿no? Quizás las zonas rurales, que de alguna manera donde hay, por ejemplo, donde se han construido las escuelas del milenio, tienen ya un sistema propio de transporte. Y que deben de estar mendigando. Ahí hay un dato muy interesante que dice usted, Natalia, porque, por ejemplo, en las escuelas del milenio les daban la transportación, ¿no? Y debían de estar mendigando los señores de las vans, los señores de las furgonetas, para que les paguen el gobierno nacional a los estudiantes que transportaban de las diferentes comunidades. Ahora no se diga transportar más de 40,000 estudiantes. Por ejemplo, la Cámara lo ha dicho firmemente de que no va a regalar 1 centavo del servicio que prestan ellos. Entonces, ahora tendremos que pagar nuevamente los ciudadanos cuencanos, porque es facilito administrar una con plata ajena. Así como hay candidatos que hoy en día, porque no les cuesta a ellos, dicen muy bien, vamos a derrochar. Lo mismo que pasó, vea, con yo tengo un estudio bastante interesante del hoy candidato a la alcaldía, Paul Carrasco Carpio. Esta es la cumbre del hambre cero. Producto de esto, aquí tengo el examen especial de Contraloría, en donde se derrochó más de 2 millones de dólares y no se erradicó el hambre en la provincia de La Suay. Lo que sí se erradicó, como digo y lo recalco ahora, es de que se erradicó el hambre de aquellos expositores que venían a cobrar más de 50,000 dólares por una charla. Natalia. Sí, o sea, yo creo que el tema también de la optimización de los recursos, tener claridad en cuanto a la priorización del presupuesto y cómo se va a distribuir esto en los diferentes ejes de trabajo de los gobiernos locales, debe ser uno de los intereses principales del electorado, ¿no? Si es que no hay ese tipo de claridades, yo creo que en este caso no sería la opción y habría que buscar propuestas más realistas y sobre todo que resuelvan los problemas, porque pueden haber muchas acciones, pero en realidad pueden ser acciones que van en el plano del populismo, de la visibilización, pero los grandes males siguen presentes. Entonces, en ese sentido, yo creería, ¿no?, que es necesario cuestionar toda la estrategia de los candidatos y candidatas, tanto a la alcaldía como a la prefectura, de intentar clarificar y llegar con un mensaje a la ciudadanía, demostrando, ¿no?, primero conocimiento en el ámbito de las funciones que debe cumplir en estos espacios y también en cómo se van a administrar los recursos en función justamente de resolver los problemas. Natalia, ¿la experiencia qué tanto pesa aquí para elegir un candidato? Porque si vemos la lista de los 9 y los 10 a la prefectura, pues efectivamente terminan diciendo yo tengo experiencia en el área pública, yo sé cómo hacer las cosas, pero no hemos visto que esa experiencia pueda impactar cuando han estado tanto en la alcaldía como en la prefectura.
Y aquí dentro de estas figuras hay dos personajes que son bastante interesantes estudiarlos, quizás hasta en materia sociológica. Uno es Marcelo Cabrera y el otro es Paul Carrasco. De ahí se han desprendido, de estas dos troncos se han desprendido todas las ramas, la mayoría de las ramas de los candidatos que hoy en día están. Porque si no han estado inicialmente con Paul Carrasco, han nacido con Marcelo Cabrera. Entonces, ¿qué tan bueno? La pregunta aquí es de qué tan bueno viene a jugar o cómo juega la experiencia de aquellos candidatos que hoy en día dicen, ya aprendí, ya rectifiqué, ya soy otra persona. ¿Puede jugar en algo positivo esto o no? Yo creo que de alguna manera la experiencia que tienen los candidatos y también su historial político puede generar, digamos, opiniones a favor, pero también en contra, porque quizás el electorado no vaya a ver y bueno, qué se hizo en sus administraciones. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Marcelo Cabrera ha sido bastante criticado en el momento actual, ¿no? Debido a su primero amplia trayectoria dentro de la gestión territorial, pero también en el último periodo como funcionario público dentro del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, quizás, digamos, los hechos también pueden generar de alguna manera conciencia en el electorado de qué se hizo bien o qué se hizo mal. Entonces, en ese sentido, no siempre la experiencia va a marcar de alguna manera una tendencia a resolver ya los problemas que están, los problemas y las necesidades. Entonces, no necesariamente la experiencia ya puede garantizar en este caso el triunfo de uno u otro candidato y candidata. Muy bien, en el caso de Paul Carrasco Carpio, ¿qué tan bueno vendría a jugarle la experiencia? Porque mire, aquí en este examen especial de Contraloría, solo para comunicación nomás, y él decía que sí va. Y ahí están algunos comunicadores que hoy en día están en los micrófonos, ¿no? Y que eran empleados de Carrasco. Mire, solo para comunicaciones nomás se gastó $1,249,466, $7.79. Mientras que para pagarles a los señores que venían acá, el expositor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para eso se pagó $947,471,40. No lo digo yo, lo dice este informe que lo tengo aquí de la Cumbre del Hambre Cero del señor Carrasco y lo dice este examen especial de Contraloría General del Estado. Entonces, ¿qué tan bien le puede jugar la experiencia al señor Carrasco cuando tiene exámenes de Contraloría? Vea los números que se ha gastado y no hemos visto que se ha erradicado el hambre aquí en la provincia de La Suay y en la ciudad de Cuenca peor. Uh-huh. Quizás hay que tener en cuenta también las tendencias electorales y hemos visto, por ejemplo, en elecciones anteriores que la tendencia ha sido hacia el outsider, ¿no? Hacia un candidato o candidata nueva en política. Sin embargo, quizás los datos de las personas a las que llegaron a representar dentro de los cargos públicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, el grado de aceptabilidad en cuanto a las políticas manejadas desde la alcaldía o quizás todos los problemas que se han generado en la prefectura, no producto de la renuncia de Yacu Pérez, que ganó las elecciones. Entonces todos los problemas alrededor de la gestión con los outsider podría generar un giro también dentro del electorado, pero eso no está seguro hasta, como digo, el día mismo de las votaciones y de los resultados. Claro, hay datos que usted demuestra de cómo se ha manejado la gestión en otros gobiernos. Pero no han tenido experiencia mucho, o sea, la experiencia le está jugando en contra. Porque, mire, solamente tengo dos, y tengo otro folleto de lo que se gastó solamente en publicidad en la administración de Paul Carrasco Carpio. Por ejemplo, tengo otro folleto así, del mismo tamaño que esto, tengo otro folleto, pero lamentablemente aquí vamos a tener que responsabilizar también a ciertos medios de comunicación o a medios de comunicación, el papel que está jugando los medios de comunicación. ¿Cuál es la lectura que tiene Natalia? Claro, los medios de comunicación son claves en cuanto a llegar a la gente, en cuanto a difundir la información y de alguna manera los medios de comunicación están también pautando, ¿no? Están recibiendo o ganan en medio de la campaña electoral y quizás pueda haber
tendencias hacia favorecer, a inclinar la balanza. Efectivamente, hemos visto, ¿no?, a nivel nacional, incluso los grandes medios de comunicación, cómo manejan el que discurso, pauta más, hay que darle más chance, así estamos manejándonos. Yo diría que es de alguna manera, digamos, la dinámica que se ha manejado cuando vemos, por ejemplo, los grandes medios de comunicación y el balance o más bien cómo manejan la noticia favorable al gobierno nacional, muy lejano de la realidad nacional y también la aceptabilidad. Entonces yo creo que los medios de comunicación han jugado, ¿no?, un papel de mover, de inclinar la balanza y también de inclinar la opinión pública hacia una u otra opción. Seguramente es también lo que pasa aquí en la localidad y en muchas otras provincias. Los medios de comunicación, como digo, no están también dentro del juego electoral, que son los pautajes, el negocio en sí, y puede haber de alguna manera sesgos. Yo creo que aquí se tiene que proponer y chequear, ¿no?, la ciudadanía, que haya espacios equitativos en cuanto a la difusión de la noticia y que de alguna manera puedan más bien generar información para que la ciudadanía informada tome una decisión. Muy bien, 448.552 cuencanos van a elegir los alcaldes, el alcalde. Y dentro de esto hay 9 candidatos del alcalde. Repasemos brevemente, ya lo hemos dicho, Paul Carrasco, pues ha sido prefecto en varias ocasiones y también hemos visto que la experiencia no le está jugando a favor de este candidato. Roque Ordóñez, de la Revolución Ciudadana, lista 5, él ha tenido cargos como ex concejal del Cantón Cuenca, también trabajó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es abogado y todo esto, ¿no? También te señala aquí la información que hemos podido recabar, que ha desempeñado algunas funciones y todo esto. ¿Cómo le ve esta candidatura a usted? Bueno, yo creo que Roque fue una sorpresa en las elecciones anteriores, ¿no? Quizás como no concejal. Era como concejal, efectivamente, porque era un candidato prácticamente nuevo, no lo habíamos visto en elecciones anteriores, no era visible, sin embargo, quizás el voto de arrastre y el voto fuerte que tiene aún la Revolución Ciudadana le favoreció para llegar a este puesto. Quizás, digamos, ese voto duro no se ha modificado del correísmo y podría tener, digamos, algunas opciones también para llegar. Pero tiene un techo el correísmo, de hecho. O sea, no hemos visto que suba, pero tampoco que se siga desgastando más después de la salida de Correa. Efectivamente, sin embargo, el contexto actual puede haber cambiado, ¿no? Justamente por todo el contexto en el país. No podría asegurar si este techo lo lograrán sobrepasar el correísmo, pero sin embargo tiene un voto importante y quizás esté también dentro de la pelea, ¿no? Para Cristian Zamora revive con la Izquierda Democrática y también me parece interesante esta alianza entre la 12 y la 35. Anteriormente era Alianza País, pero hoy en día ya no, pues el día de hoy por hoy se han cambiado nomás de nombre y igualmente sigue con el mismo número, 35. ¿Cómo se lo puede entender esta alianza? ¿Están mezclados los correístas y los de la Izquierda Democrática? ¿Es una fanesca nuevamente esta organización política? ¿Cómo se lo entiende? Bueno, yo creo que en el caso de los concejales, ¿no? Los actuales concejales que van en búsqueda, por ejemplo, de un cargo más alto, como la alcaldía o la prefectura, de alguna manera tienen en su contra la baja gestión que han hecho alrededor del municipio en cuanto a la generación de ordenanzas. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Cristian Zamora ha sido uno de los más visibles, o quizás el único visible en cuanto a la denuncia principalmente, ¿no? A la política de denuncia. Efectivamente, porque hemos visto que ha estado en los medios de comunicación haciendo oposición a varios proyectos que se han gestionado desde la alcaldía y eso de alguna manera le ha permitido visibilizar como uno de los concejales que más interacción ha tenido en cuanto a la gestión. Pero no ha caído esta denuncia en show, porque por ejemplo, si alguien conoce un hecho de corrupción de acuerdo al 421 del COIP,
debe de denunciar en la fiscalía, no en los medios de comunicación, ¿no? Porque hoy en día están cayendo ese tipo de denuncias que al final termina pareciéndose un show. Puede ser, claro. Y otro aspecto también creo que juega en contra es que al ser también ya visible y al haber ya formado parte también de otros movimientos políticos, el hecho de cambiar o interactuar en cada elección con diferentes movimientos, lo que conocemos de alguna manera como el camisetazo, no puede también jugar en contra del ¿Les candidato. pasa factura este tema del camisetazo? Porque yo le escucho también al señor Carrasco decir que ya no importa, que sí, que lo que digan, que esa es una habilidad que tiene él, aunque es camisetero, él dice que es una habilidad de buscar consensos. ¿Esto qué demuestra de estos candidatos camiseteros que hoy en día están? Por ejemplo, aquí lo tengo a Paul Carrasco, hoy por hoy está con una serie de organizaciones políticas. La uno lo patrocina Centro Democrático, un movimiento correísta. El otro, Puebla, Igualdad y Democracia, del PIB. Un movimiento que se ha financiado con dinero de la corrupción, $200,000 que dijo Cortázar que le ha dado para que se cree esta organización política. Creo que es el movimiento oficialista y Renovación Total, Reto, Listas 33. Miren la mezcolanza. ¿Qué demuestra este candidato cuando vemos un chorizo de organizaciones políticas? Yo creo que en este caso y en otros casos en donde podemos evidenciar, ¿no? El cambio de organización política quizás no puede ser bien visto por la ciudadanía, ¿no? Porque justamente se ve como una situación de oportunidad que está buscando él o la candidata para lograr llegar, en este caso, a ocupar los puestos de elección popular y no necesariamente con un interés, ¿no? de atender las necesidades y de gestionar. ¿Es oportunismo entonces el camisetazo? ¿Usted lo interpreta así, Natalia? Yo diría que está interpretado así, ¿no? En el contexto social, justamente el hecho de buscar varias oportunidades en diferentes movimientos políticos no está muy cercano, digamos, a una propuesta colectiva que se puede construir alrededor de una candidatura, sino más bien una propuesta que podría ser individual. Muy bien, bastante interesante. Verónica Abad, brevemente. Bueno, en el caso de Verónica Abad es nueva en política, es la única mujer que ha optado por este cargo que se puede destacar. Sin embargo, ha hecho algunas declaraciones que no simpatizan, digamos, con un amplio sector. Se ha declarado abiertamente, ¿no? Como una persona que está bajo los principios, por ejemplo, no de oposición por ejemplo, a políticas de género, de inclusión. Quizás también el espacio en el que está llegando no es bastante amplio, es una de las candidatas que tiene dentro de las encuestas un porcentaje de votación o de intención del voto bastante bajo. Habría que ver cómo dinamiza la campaña. Adrián Castro. Adrián Castro tiene experiencia en el ámbito, ¿no? de competencias o de temas importantes de manejo dentro de la alcaldía, ¿no? Ha estado en administraciones pasadas ocupando... ¿Esto le pasa factura? Digamos, nacer con Marcelo Cabrera, ser parte del gobierno y ahora lo vemos como Pachacuti. Creo que los espacios que he ocupado son polémicos en sí, ¿no? Por el mismo tema de la movilidad, de lo que implica las políticas, por ejemplo, de multas. Entonces eso quizás puede ser antipopular, ¿no? Creo que de alguna manera en la población no ha sido muy conocido su participación en espacios como usted menciona, ¿no? Y cercanos a administraciones pasadas, incluso del mismo gobierno. Es uno de los candidatos que crece quizás en la intención del voto, pero sin embargo habría que ver, ¿no? Cómo quizás la estrategia de los otros candidatos. Jaime Moreno, que va con Marcelo Cabrera.
En el caso de Jaime Moreno, bueno, hemos visto que estaba más cercano o desempeñando cargos dentro de sectores asociativos como la Cámara de Comercio, ¿no? De alguna manera tiene también claridad en cuanto a competencias del municipio, está ahora con Marcelo Cabrera, si bien Marcelo Cabrera lo muestran como el líder en cuanto a la intención de voto dentro de la prefectura. En el caso de su candidato, en este caso a la alcaldía, Jaime Moreno, hemos visto, ¿no?, que tiene muy bajo porcentaje de intención ¿No de le voto. hace mal Marcelo Cabrera auspiciarlo a Jaime Moreno? No sé quién le hace mal a quién. Siempre hemos visto, claro, que la tendencia en la provincia o quien gana la prefectura históricamente ha sido como un voto de arrastre desde el candidato o candidata a la alcaldía. Entonces, bueno, en la actualidad vemos que tiene más presencia Marcelo Cabrera, no sé Que si la es que va a ser. alcaldía. Ajá. Pedro Palacios. Bueno, Pedro Palacios, hasta hace poco la aceptabilidad en cuanto a la política municipal ha sido bastante baja. Se han acelerado las obras en el último periodo, en estos últimos meses. Pedro Palacios también lidera dentro de las encuestas en cuanto a la intención de voto, y creo que el factor principal es toda la maquinaria, la institucionalidad del municipio que le permite no gestionar primero Pero eso han hecho todos. Ajá. Han hecho Paul Granda, que yo me acuerdo, Paul Granda hizo eso, porque Paul Granda utilizó la maquinaria municipal para hacerlo. Después lo hizo Marcelo Cabrera, que igualmente, y eso lo han hecho todas. Lo mismo pasó Carrasco cuando estaba de prefecto en la provincia de La Suay. Los 3 periodos promocionaba por todos los lados con la prefectura de La Suay. Entonces, de eso lo han hecho efectivamente todos. No hay nada que ha variado ahí. Sí, el hecho es que Pedro Palacios tiene ahorita un alto porcentaje de intención del voto porque ha utilizado la maquinaria municipal para tener, por ejemplo, una estructura de su partido político que le permite tener candidatos en prácticamente todas las parroquias. Y como digo, no necesariamente las encuestas reflejan también la intención final del voto, y aquí pesa mucho, por ejemplo, los porcentajes de aceptabilidad de la política municipal, que eran bastante bajos antes del periodo de campaña. Se le cogió el tema de la pandemia, se neutralizó cerca de 2 años y todo eso. Esto jugó también, no sé hasta qué punto pueda jugar a favor o en contra. Mario Castro Quesada. Bueno, Mario Castro quizás puede ser para muchos una persona desconocida, ¿no?, dentro de la política. Entonces no hay mucha visibilidad en cuanto a sus propuestas. Claro, ha estado vinculado a denuncias, por ejemplo, en casos de corrupción, pero sin embargo, digamos, no hay como un conocimiento amplio en cuanto a su trayectoria. ¿No puede ser el outsider? Porque no ha sido político, ha sido policía, pero no ha sido político. Luca Palanca era uno de estos, ¿no? Pero lo descabezaron y era entre los dos, Palanca y Castro. Claro, el tema es que no se ha visibilizado, no es como un candidato que va en tendencia positiva, ¿no? En su estrategia de campaña se mantiene siempre limitada. bajo, así es, y la campaña es bastante baja. Omar Álvarez Cisneros, lista 17 y 107. Bueno, en el caso de este candidato vemos que va opta, ¿no?, por moverse de cargo, porque él es o en el periodo anterior estuvo como concejal. Vemos que va de candidato por Renace, partido de Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, a pesar de toda la campaña de ataque, ¿no?, que recibió de sus contrincantes, obtuvo un voto bastante importante en la ciudad. Sin embargo, fue por su propia imagen, ¿no?, imagen de deportista y deportista pero con ya medalla no lo olímpica. Vemos ahora Jefferson al lado de Omar. Creo que esa es una de las desventajas que tiene este candidato, porque no hay esta figura visible
visible, ¿no? Y quizás su gestión dentro del Consejo Cantonal tampoco ha sido visible, y creo que eso puede estar jugando en contra. Natalia, hay candidatos que, los unos van a participar, los otros quieren ganar, y los intermedios es de que si me sale y no me sale, efectivamente me dan lo mismo, pero dentro de este grupo, ¿cuál cree que la ciudadanía los está viendo de mejor manera? Entre, digamos, los tres o los cuatro cuadros de organizaciones políticas que lo está viendo con una posibilidad de llegar a la alcaldía, ¿cuáles son? Bueno, primero yo creo que la política se ha transformado en un mecanismo, ¿no?, donde muchas personas buscan, por un lado, visibilidad, o por otro, buscar ocupar cargos públicos, ¿no?, por el tema, o repetirse lo que ocurrió en las elecciones pasadas, ¿no? Una tendencia a buscar un outsider, un candidato alternativo, un nuevo en política que pueda gestionar. Pero no hay outsider, o sí, con Quesada nos quedamos, con Mario Castro. Bueno, está... puede ser Mario Castro, yo creo que Adrián Castro también podría ser una de las él siempre ha estado en actividad política, entonces no podríamos generar eso. Pero hay posibilidad, a ver, los veo por los siguientes lados, ¿no? A ver, estamos viendo por un lado a Pedro Palacios, por el otro lado está Paul Carrasco, también Cristian Zamora y Adrián Castro. Los cuatro son los que hoy en día están puestos la mirada de los ciudadanos hacia ellos, ¿o no? Yo creo que no necesariamente, ¿no? Hay como ahorita una generalización en la campaña, en el uso de las redes sociales, pero creo que aún no hay claridad de quién puede despegar como lo nuevo, ¿no? Bueno, habría que ver más adelante en las siguientes semanas de cómo se intensifica la campaña, las estrategias que van tomando uno u otro candidato, y poder en eso identificar quién va despegando, ¿no? Dentro de este grupo, digamos, de nuevos, no en la gestión pública, pero sí como autoridades, ¿no? Algunos de ellos ya han participado dentro de espacios laborales, pero no han sido autoridades, entonces en ese sentido habría Natalia, muchas gracias por estar en este medio de comunicación, a usted, para permitirnos seguir orientando la opinión pública y también conociendo un poco más de estos candidatos. Gracias a usted. Muchas gracias, Segundo, por la invitación. Siempre un gusto poder compartir en este espacio.